Creo que mi aproximación con la imagen fotográfica tenía que ver mucho con la idea, ¿no? Unidireccional de cómo se cuentan las historias en un determinado territorio. Por ejemplo, cuando me aproximo, digamos, a una investigación más profunda o más consciente sobre las narrativas en la Amazonía, pues te encuentras todo un imaginario, digamos, de subalternidad bajo la mirada del sujeto blanco colonizador, ¿no? En la que se va construyendo ciertos imaginarios y estos imaginarios pues terminan siendo una mirada totalmente sesgada y unidireccional, como si hablaríamos de una historia única sobre estos territorios. Y digamos, eso me genera cierta cuestionamiento en torno, digamos, ideológico principalmente, porque se va generando, digamos, un estereotipo, un arquetipo sobre cómo se tiene que mirar a ese territorio, ¿no? Y ahí esa forma de mirada a ese territorio pues está sujeta a una mirada totalmente extractivista. Entonces, entendiendo que el archivo es una herramienta, un dispositivo hegemónico que está sujeta a una estructura de poder, ¿no? Que impone ciertas miradas sobre estos territorios de los márgenes, me interesa como a partir de un hallazgo que es el álbum El Putumayo del 1912, que es un álbum propagandístico en torno a la mirada del cauchero sobre los sujetos indígenas, creo que es importante como dar cuentas o ser conscientes de que la imagen fotográfica finalmente es un medio para contar mentiras, ¿no? Creo que eso es bien importante ponerlo en discusión, ¿no? Si la imagen es una herramienta para crear ficciones, es una representación de una realidad, por lo tanto, lo que se registra no es, digamos, una cuestión objetiva, ¿no? Si entramos a una discusión ya de la aparición de la fotografía cuando supuestamente era una herramienta objetiva de la realidad, pero finalmente desde que se creó la fotografía con el abogado de Bayard ya estamos hablando de una mentira, ¿no? Es una representación. Por lo tanto, creo que desde ahí, cuando me aproximo a la imagen fotográfica, es necesario, como decir, de que se está creando una narrativa y la narrativa es una ficción. La narrativa es una subjetividad desde mi propia mirada o desde la mirada del que está registrando esa imagen. Entonces, cuando soy consciente de eso, me importa aproximarme a ese archivo fotográfico ya como un elemento nuevamente propagandístico que me va a permitir justamente a generar contranarrativas, a generar una discusión anticolonialista. Creo que es también darle ese sentido, digamos, a esa mirada hegemónica como generar miradas no hegemónicas, ¿no? Y creo que desde ahí gran parte de mis proyectos que se han ido creando o representando durante estos últimos años, pues ha estado como situada en esa base, ¿no? De que la fotografía es un medio para contar mentiras y ficciones, ¿no? Por ejemplo, en este fotomontaje es un parte del archivo de Apactone, que Apactone era un misionero cristiano español que llega a Madre de Dios como para tener todo un proceso evangelizador a estos cuerpos o a estas mentes. Y me interesa como parte de esa investigación este fotomontaje porque me permite como sobre señalar esa imposición, digamos, de la mirada y de cómo digamos, estos cuerpos confluyen en base a una cuestión jerárquica, ¿no? El sujeto evangelizador como un sujeto con poder y el sujeto amazónico como un cuerpo de la subalternidad y tienen como esta cuestión pues totalmente casi falocéntrica, ¿no? De las jerarquías sociales. Como para que el trabajo, pienso, de que tenga una coherencia discursiva, creo que es importante tomar en cuenta tu posición social y cultural, ¿no? O sea, si estás hablando de Amazonía y si vas a hablar sobre comunidades indígenas, ¿por qué debo hacerlo? O sea, quién me da ese derecho de hablar por estos cuerpos, ¿no? Cuando comenzaba como a investigar un poco estas imágenes o en el proyecto de Patrones de una piel destruida, que es justamente el proyecto especialmente de archivo fotográfico, en el proceso, ¿no? De desligarme un poco de esa suerte de mirada casi antropológica sobre estos cuerpos y digo,
O sea, al final estoy como contribuyendo también a una mirada de otredades, ¿no? O sea, estoy como construyendo una historia, una narrativa sobre cuerpos que tampoco es que me pertenezcan directamente. El hecho de ser riquitos no me supone o no supone el derecho o la validez de hablar sobre indígenas, ¿no? Entonces, de ahí cuando tomo en cuenta ese punto de quiebre, ¿no? En mi trabajo, comienzo ya a generar, digamos, una serie de piezas más performativas en la que mi propio cuerpo es parte de esa narrativa. Me construyo en base a una educación occidental, en base a una serie de constructos, ¿no? ideológicos sobre qué significa ser un sujeto iquiteño y qué significa ser un sujeto que migra a Lima y qué significa ser un sujeto que migra a Madrid, en base a toda esta cuestión pues de la cultura visual, ¿no? O sea, como para no sentirme, digamos, un sujeto que incoherente en torno a lo que me interesa hablar sobre la época, ¿no? Creo que cuando tomo conciencia de ese nuevo lugar de enunciación que claro, hay una mirada bastante del investigador, una mirada muy antropológica sobre el archivo fotográfico, que está bastante interesante esa mirada. Pero creo que también es necesario como darle digamos, un punto de quiebre, ¿no? De cómo poder construir también imágenes o una narrativa a partir de una acción bastante performativa, ¿no? En la que el cuerpo mismo se convierte en sujeto de representación, ¿no? Allí, digamos, surge, en base a ese cuestionamiento, el proyecto Occidente-Accidente, que es justamente contar la historia de Occidente a partir de hechos accidentales, en base a 3 capítulos: el descubrimiento de América, el descubrimiento del río de las Amazonas y el descubrimiento del caucho. ¿Qué pasa con ese proyecto? Que es justamente estando en Madrid, comenzar a identificar, digamos, algunos puntos específicos que me cuente la historia de Latinoamérica o la historia de la Amazonía, estando allí, ¿no? Y también cuáles son esas instituciones, digamos, hegemónicas que contribuyen a esa mirada unidireccional, que es justamente toda esta mirada, ¿no? Esta construcción, digamos, única, ¿no? de estos territorios. Y dicho sea de paso, ¿no? O sea, cuando hablamos de una institución, pues está la institución del museo, ¿no? El museo es la gran estructura, digamos, de representación y de narración y de la historia, ¿no? De todo, en este caso de toda América, ¿no? El Museo de América. Parte de esa secuencia de imágenes es como transitar con un caucho en esa fachada y termina en digamos, en una tensión, un enfrentamiento entre la llanta neumática con el muro del museo, como una cuestión bastante simbólica también, ¿no? En la que evidentemente no hay una cuestión de daño, digamos, a esa institución, porque finalmente es una institución bastante poderosa, pero existe una cuestión simbólica y de tensión y de fricción en torno al caucho que representa la historia del genocidio de la Amazonía, como intentar generar una cierta grieta, ¿no? A ese muro. ¿Y qué significa esa grieta, ¿no? Esa sensación de vacío, que es justamente la posibilidad de contar otras historias o de generar cierta quiebre a esa institución o a esa estructura, ¿no? Que evidentemente es una cuestión bastante simbólica, lo vuelvo a decir, una cuestión bastante poética, en decirle que el arte pueda como contribuir un cambio a eso, pero creo que al final esa imagen como tal permite la reflexión y el debate sobre cómo construir esas otras narrativas en torno a una institución tan importante para la mirada occidental como es el Museo de América, ¿no? Y bien, y siguiendo con esas lógicas de performatividad, creo esta secuencia de imágenes en la que se va inscribiendo en la tela blanca un texto sobre el periodo del caucho, pero lo que me interesa de esta pieza es justamente este gesto de lavar la tela en el río, como una intención de borrar ese texto que está hecho con sangre de grado, que dicho sea de paso, el sangre de grado es extraído de la misma forma en cómo se extraía el caucho, ¿no? Que es justamente tajar el árbol, que es literalmente un árbol que sangra, y el caucho es literalmente un árbol que llora. Entonces, me interesaba como darle ese diálogo, ¿no? Entre el texto, la performatividad y el río mismo también como un actor importante en esta pieza, que es el río, que no permite que ese texto se borre, ¿no? Cuando migro a Madrid, voy con un proyecto, Patrones de una piel destruida, como con la intención de generar digamos,
ampliar, digamos, ya la cuestión más académica, ¿no? Del proyecto. Pero ahí doy cuentas de que también es necesario, ¿no? Como construir estas memorias colectivas, tanto en un territorio que significa Madrid como la capital de España, que no es menor, ¿no? O sea, es el lugar en el que se construyen las leyes y se construyen las, sí, toda una serie de estructuras para entender Latinoamérica, ¿no? Entender gran parte de los países hispanoamericanos. Entonces, encuentro, digamos, en ese territorio una necesidad bastante importante de hablar desde una mirada anticolonialista, ¿no? Una mirada bastante presente dentro del arte contemporáneo también, cómo problematizamos la memoria colectiva o la memoria eurocentrista, ¿no? En base a la mirada, a las nuevas miradas latinoamericanas, ¿no? Cuando comienzo a trabajar Occidente a Accidente, que es justamente esa ya como centrarme o ubicarme en esta ciudad, surge la necesidad de contribuir, ¿no? Estas memorias, tomando en cuenta también el territorio de la Amazonía, ¿no? O sea, creo que como cerrar un poco el círculo, ¿no? O sea, como traer, digamos, ese bagaje de información que ya estaba construyéndose fuera de aquí, el momento que me sitúo en Iquitos, que se comienza a detonar otras cosas también mucho, no sé, como una cuestión, digamos, estética, o sea, como que hay una cuestión muy estética de también cómo el paisaje mismo va a contribuir a ese concepto, ¿no? Cosa que en Madrid no encuentras, ¿no? O sea, esa forma distinta em, de registrar. ¿Qué significa cavar el río? Sería la pregunta, ¿no? ¿Se puede cavar un río? Eso, digamos, una de las preguntas que se han ido como metafóricamente construyendo en mi imaginario, ¿no? ¿Cómo cavar un río? ¿Y qué significa el cavar también? ¿Qué significa bajo una cuestión etimológica, ¿no? O sea, tiene una lógica de detonación, tiene una lógica extractiva, tiene una lógica de recoger ciertos recursos, ¿no? O sea, como configurar el territorio para beneficio de algo. Entonces ahí ocupo una serie de imágenes que es lanzar una rueda, un neumático al río y hacer que ese gesto de chocar o de tensionarse con el río pues genere una suerte de explosión, ¿no? Una suerte de detonación, eh, sí, de este cuerpo de agua. Nah, y se va construyendo, ¿no? El concepto a partir de eso. Hay una frase bien interesante y bien relevante que señala Agamben, que es como, creo que la generación actual es justamente profanar lo improfanable, ¿no? Es decir, cómo desmantelar ciertos dogmas en la imagen o cómo desmontar ciertas estructuras discursivas sobre el territorio latinoamericano, el territorio amazónico. Y creo que ahí nos encontramos como artistas latinoamericanos contemporáneos, ¿no? En la que todavía existe una estructura bastante jerárquica, existe todo un sistema clasista, un sistema racista, un sistema antimigrante, un sistema colonial, etcétera y etcétera, en la que estamos suscritos, ¿no? A esa mirada todavía. O sea, ¿qué significa, ¿no? Un cuerpo latinoamericano que habita un territorio español en base a toda una lógica de limitaciones de tránsito y etcétera, ¿no? ¿Qué significa las fronteras? O sea, ¿qué significa que Occidente diga este lugar no puedes cruzar, ¿no? O sea, hay todas unas cosas bastante actuales que todavía prevalecen, ¿no? Una serie de estructuras que todavía prevalecen en nuestro sistema social. Y creo que la fotografía no es ajena a eso. O sea, la fotografía es parte de esa construcción también. Y como fotógrafos contemporáneos estamos como digamos, en esa cuestión bastante necesaria, ¿no? De ir generando, ¿no? Estas otras alternativas, ¿no? En base a nuestra propia experiencia de vida, ¿no? em, las discusiones que se han ido abriendo en estos proyectos, pues es justamente eso, como dar cuentas o ser conscientes de que estamos suscritos a esas estructuras. Pienso que la fotografía está suscrita a una serie de hechos históricos, ¿no? Entendiendo de que también en pleno siglo XXI estamos hablando todavía de un proceso migratorio, un proceso discriminatorio, un proceso
digamos, en la que la ultraderecha y el fascismo toman nuevamente el poder y como artistas contemporáneos, digamos, buscamos, ¿no? Cómo profanar esa cosa improfanable, ¿no? Y creo que desde la construcción de la imagen es una herramienta bastante importante y necesaria para desmantelar esos dogmas. Y en cuanto al proceso metodológico, creo yo, hay sí, una estructura ya que se ha ido como tomando cuerpo, ¿no? En todos estos últimos proyectos, que tiene que ver mucho la cuestión de la escritura, ¿no? O sea, como la palabra misma, pues, carga toda una serie de significados y ponerlo en tensión con una imagen, pues se genera una nueva tensión o se crea una imagen nueva, ¿no? Como diría Benjamin, ¿no? Sobre esta cuestión de la imagen dialéctica o de Uberman, ¿no? En la que se va gestando, digamos, la historia a partir de una serie de fragmentos, que es justamente la historia crítica, ¿no? No contar la historia desde una cuestión occidental que es lineal, que existe un inicio y un final, sino entendiendo la historia como una serie de fragmentos y una serie de hechos y esas fragmentaciones que existe, digamos, en la historia crítica, pues va a permitir, ¿no? Como darle un sentido contrahegemónico a lo que entendemos de historia con H mayúscula, ¿no? Específicamente a eso me refiero.